Con lo cual tenemos el quórum respectivo. Declaro instalada la presente sesión extraordinaria. Sí va a dar lectura a la señora secretaria de lectura a la orden del día. Fue transmitido. Sí, señor presidente. Convocatoria. Señores jueces y juezas nacionales, por disposición del señor doctor José Suinagua, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, convoco a usted a sesión extraordinaria del Pleno para el día viernes 20 de diciembre de 2024 a las 8:30, con el propósito de conocer la comunicación remitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en observancia a lo dispuesto en el artículo 179 de la Constitución de la República. Quito, Distrito Metropolitano, 18 de diciembre de 2024, doctora Silvana León León, secretaria general encargada. Participación ciudadana, por favor. Sí, señor presidente. Oficio número CP-CCS-SG 2024 0751-OF, Quito, 16 de diciembre de 2024. Asunto: notificación de resolución número CP-CCS-PLE-SG 053-E 2024-0504. Señor doctor José Dionisio Suinagua, presidente encargado, Corte Nacional de Justicia, en su despacho, de mi consideración, por medio del presente, adjunto la resolución número CP-CCS-PLE-SG 053-E 2024-0504, aprobada por la sesión extraordinaria 053 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realizada el 16 de diciembre de 2024, contenido con el cual notifico y pongo en vuestro conocimiento, de conformidad con las competencias consignadas en nuestra Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y demás normativa pertinente. Con sentimientos de distinguida consideración y estima, atentamente, Magíster María Gabriela Granizo Aro, secretaria general encargada. Como ustedes pueden advertir del contenido de la comunicación, el Consejo de Participación, en cumplimiento de lo que manda la Constitución y la ley, ha enviado sendas comunicaciones a los órganos que son responsables de remitir las ternas para elegir el nuevo Consejo de la Judicatura por 6 años. Consecuente con lo que yo siempre he dicho y con lo que yo he hecho, consciente además de que yo estoy en funciones encargado por este Pleno de la Corte Nacional de Justicia, yo hago el siguiente pedido. Tenemos 10 días que vencen el 30 de diciembre. Hago una invitación cordial, muy cordial, a que construyamos conjuntamente esa terna con responsabilidad, con transparencia, de manera que podamos entregar al país los mejores candidatos, las mejores candidatas, para que vayan a dirigir el órgano administrativo del Consejo de la Judicatura por los próximos 6 años. Como tenemos plazo que vence el 30 de diciembre, tenemos el tiempo suficiente para hacerlo aquello. Les hago esa gentil y cordial invitación a que construyamos una propuesta de consenso para poder remitir esa terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Voy a hacer un paso adicional. Como nos toma la vacancia, hoy es el último día de vacancia, y no quiero molestar a los compañeros que con justo derecho salen a hacer uso precisamente de sus vacaciones, voy a consultar al Consejo de Participación Ciudadana la posibilidad de que se extienda el plazo para entregar la terna en días hábiles. Esto es, nosotros regresamos el 6, podría ser 7, 8 o 9, de que nos puedan extender ese plazo. Eso nos daría el tiempo suficiente para no molestarles a ustedes en un 30 de diciembre, que posiblemente ni siquiera estén en el país, y poder generar ese consenso al que yo les estoy invitando cordial y gentilmente. ¿Les parece, señores jueces, señoras jueces? Doctor Blanco. Señor presidente, primero agradeciendo su apertura, a pesar de que usted conoce a ciencia cierta de que esa es su facultad, la de enviar la terna, en un espíritu democrático, usted ha abierto las puertas para que esta terna se construya con el consenso de todos. Entonces yo lo que quería preguntar, usted ha dicho que vamos a ir construyendo esto, pero ¿cómo va a ser ese proceso de construcción? ¿Cómo va a operar?
que pongan a consideración los nombres, hagamos una revisión conjunta, designamos una comisión de revisión, pueden ser los presidentes de las salas, y lo ponemos a consideración del Pleno. Me parece que es lo prudente. Doctora Morales. Presidente, yo también, bueno, como todos saben, yo siempre, en cambio, he creído lo contrario. Yo siempre he creído que es una competencia del Pleno, pero como en mayoría se han pronunciado que es una competencia del presidente, y usted, entiendo que por el cargo que desempeña, que es de encargado de la presidencia, entiendo que por eso tiene esa apertura con todo el Pleno, justamente por la gravedad de la, digamos, por la importancia de la elección, de la sugerencia de los nombres para los 6 años que continúan. Entonces, partiendo de eso, yo sí estaría de acuerdo en que sea en consenso y que todos podamos decidir aquello, pero simplemente dar nombres creería que no es suficiente, sino tendríamos que dar carpetas. Sí, nombres con carpetas. Tendríamos que pedir, al menos de mi parte, que no haya vinculación política. Yo Y creo que hay unos que sea una mínimos que persona tienen que con una hoja limpia. Sí, totalmente. Y limpia no de expedientes hechos, sino de expedientes reales. Entonces, partiendo de eso, yo estaría de acuerdo con esa propuesta. Gracias, doctora Morales. Doctor Hipatia Ortiz. Gracias, señor presidente. Igualmente, agradeciendo la apertura y sobre todo la ecuanimidad con la que ha conducido esta sesión, señor presidente, felicito mucho porque ha habido intervenciones, digamos, inusitadas respecto de la convocatoria. Sin embargo, creo que hemos avanzado y estamos ya tratando el tema de la convocatoria. Sobre la apertura y propuesta para solicitar al Consejo de Participación Ciudadana un plazo o término adicional o la interpretación, si es término o plazo, tendría yo mis dudas, toda vez que deberíamos presentarlo oportunamente y además, o sea, me refiero oportunamente inmediato, ¿no? Y luego esperar esa respuesta, y si esa respuesta nos dan el 28 o el 29 diciendo que no, y ya estamos de vacancia, y se le va a complicar a usted como presidente en ese momento, y si llegamos a un acuerdo que sea en consenso, y usted está solo, y ya no estamos todos los miembros de la sala, perdón, de la Corte. Entonces, en ese sentido, yo creo que reflexionemos sobre ese tema, porque no es de algo inmediata y no depende de nosotros, también depende del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, doctor Ortiz. No, yo soy consciente de lo que usted acaba de mencionar. También tengo mis dudas de que el Consejo de Participación ya tenemos un antecedente. Cuando envié la terna anterior, pidiendo una explicación que yo lo consideraba legítimo, no por ganar tiempo, ni mucho menos. Sin embargo, ingresó a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana teníamos la respuesta, de manera que puede ocurrir una situación así. Sin embargo, hoy creo que las circunstancias son distintas. Tenemos una realidad que es que la Corte, en su gran mayoría, entra en vacancia, no podemos reunir a todos. Yo quiero, insisto, yo quiero construir una propuesta de terna que sea de consenso, que sea con el aval de todos. Tenemos que asumir esa responsabilidad también, y no quiero que después me digan, no, es que eso envió José Swing o el encargado, y el encargado no tenía atribuciones para aquello. Yo estoy curando mensano también respecto de eso. Asumamos la responsabilidad, creo que es importante, creo que es necesario, creo que es la institución motor de la función judicial, y ahí está la razón de aquello. Obviamente, ¿cuáles son los hitos? Tenemos fecha de caducidad para el vencimiento del término de entregar la terna, 30 de diciembre. Obviamente, la propuesta es construyamos hasta esa fecha los consensos necesarios. Yo voy a solicitar hoy mismo ese pedido de ampliación del plazo, del término, perdón, para, poniendo en consideración de que están en vacancia la mayoría de los jueces y que necesitamos que se nos señale unos días ya una vez regresados de vacancia. Si es que tenemos éxito, lo comunicaré oportunamente. Si es que no tenemos éxito, tenemos que resolverlo el 30
30, yo haré una convocatoria, obviamente también a una sesión extraordinaria, a efectos de que se puedan conectar desde donde estén. No necesariamente va a ser en forma física. Si es que están aquí, los que están aquí podrían hacerlo igual. Pero tengo claramente el panorama y se los comparto cuál es mi visión respecto del tema. Doctor Velázquez. Presidente, compañeros, solo un detalle, y en primer lugar, destacar muchísimo esta apertura que usted tiene, presidente, para poder discutir y poder argumentar con relación a la construcción de algo tan importante como la terna para el Consejo de la Judicatura. Miren que el panorama es súper interesante. El modelo de Consejo de Judicatura que tenemos es un modelo bastante distinto al de otros países, en el cual el propio presidente de la Alta Corte es presidente del Consejo a la vez. Esto explica un poco y es el argumento de quienes sostienen la tesis de que el presidente es quien tiene la competencia de mandar la terna, pero agradezco mucho esta posición porque nos permite ver tal vez perfiles que sean de lo más apropiados. Solamente para consideración de los compañeros, es la resolución del Pleno del Consejo de Participación 502-2024, que es la que regula el reglamento que tiene el condensamiento de los requisitos legales y supralegales y infralegales, para la determinación de estos perfiles. Tal vez una fórmula, un poco pensando en lo que decía la doctora Ipati y lo que decía usted, presidente, que no sea usted quien envíe este oficio pidiéndole sino que nosotros hoy decidamos, teniendo en cuenta la trascendental decisión que viene justo en un momento en el que por disposición legal nosotros no vamos a estar en funciones ordinarias, Entonces, solicitar que este pleno sea el que se dirija directamente al Consejo y le diga: tengan en cuenta el espacio dispuesto por la vacancia judicial de la reforma del 8 de diciembre del 2020. Yo creo que eso le daría incluso mayor fuerza a esta petición y podría tener una mejor consideración por parte del Consejo de Participación. Presidente, compañeros. Gracias, doctor Velázquez. Me parece una propuesta sensata. Sigamos escuchando puntos de vista y opiniones. Por favor, doctor Secaira. Más allá de lo que acaba de manifestar Velázquez, resulta muy pertinente, y yo solamente quiero reflexionar en este sentido. Uno, el Código Orgánico Administrativo establece con claridad que cuando la ley se refiere a días, estamos hablando de término, y que cuando la ley se refiere a meses o años, estamos hablando en realidad de plazos. De modo que yo debo entender, más allá de lo que me decía Hipatia, que la normativa referente a la designación, a la emisión de las ternas, se refiere a plazo. Creo que el COA es posterior a esta legislación, y siendo la ley orgánica debería respetarse. Por un lado eso, y por otro lado hay que considerar que la vacancia judicial es una licencia general, con excepción exclusivamente de el tema de la materia penal y de la niñez y adolescencia, en el tema de menores infractores. De modo que jurídicamente la actividad de los jueces que integramos otras salas queda suspendida, tanto la competencia como la jurisdicción, de modo que no veo la posibilidad de que pueda reunirse el pleno en esas circunstancias. Son temas que hay que considerarlos también. Otro argumento para poder incluir este argumento en ese sentido en la comunicación. De juez. Aunque sí, sería discutible. ¿Por qué? Porque no es un tema jurisdiccional. O sea, está suspendida la competencia para administrar justicia, no para temas... Sí, pero el pleno se reúne por jueces integrados. Por jueces. Sí, por supuesto. Cuando los jueces no tienen jurisdicción, no ejercen la función de juez. Podríamos generar. Pero son temas válidos que yo creo que podrían abonar al pedido que se formule al Consejo de Participación pidiendo que se difiera el tiempo para poder entregar la terna. Doctor Ipati. Presidente, creo que no debería ser, si trabajamos de este argumento, un diferimiento, sino más bien informarles que la Corte va a entrar en periodo de vacancia, en donde se suspenden las actividades, y eso incide en la integración del Pleno para tomar la decisión,
indicando el periodo, pero no pedir diferimiento, sino informarles que el término terminaría en tal fecha. También es un buen punto. Sí, también es un buen punto. Construyamos inteligentemente la propuesta, la comunicación, pero yo creo que es totalmente pertinente. Sin embargo, siempre habrá esa posibilidad y yo no le veo objeción a que se pueda. Yo creo que incluso hay antecedentes, podríamos indagar en la historia de este pleno, si es que han habido situaciones excepcionales en el que se convoca el pleno aún en épocas de vacancia. Yo creo que es pertinente. Pues es un tema que lo podemos seguir discutiendo. Sin embargo, yo insisto, tenemos una fecha tope, el 30 de diciembre. Obviamente ese es el plazo que yo les pediría gentilmente que por favor apoyen la posibilidad de volver a reunirnos en aquella fecha. Doctor Rojas tiene la palabra. Gracias, señor presidente encargado. Solo quería preguntar o cuestionar, ¿qué ocurre con están bien las comisiones si no hay un consenso? Voy a poner un ejemplo. Tiempo atrás se solicitó que se haga una comisión para un oficio de apoyo a dos compañeras. Quedó en el consenso nada más. ¿Qué ocurre si es que los nombres o no sé de dónde vengan a venir los nombres o las fuentes para que el Pleno de la Corte se pronuncie? ¿Qué ocurriría en el caso de que no exista un acuerdo con los nombres? En último momento sería vuestra autoridad la que remita o termine remitiendo la terna, señor presidente. No son situaciones que se han dado todavía y yo creo que estoy haciendo una invitación gentil, cordial, apelando a la sensibilidad de todos los integrantes de este pleno. Construyamos ese consenso. Yo creo que es totalmente factible. No nos volvamos tremendistas en los resultados finales. Señor presidente, Doctora Camacho. Carpetas de profesionales del derecho, ¿cómo se las remitirían? A la presidencia para poder hacer el análisis respectivo. Gracias. ¿Sí? Y si es necesario tener una reunión informal y demás, la podemos hacer. ¿Sí? De hecho, reuniones que podrían calificarse, no sé si como comisiones, pero hemos tenido en vacancia. Yo recuerdo que hubo, ¿se acuerdan la convocatoria al presidente Saquicela de la Asamblea Nacional? Y nos reunimos en vacancia y de hecho tomamos algunas decisiones. Sí, claro. Yo también recuerdo que hay posibilidad de aquello. Porque reuniones no son decisiones jurisdiccionales y por eso a mí me queda bien aquello. ¿Sí? ¿Les parece entonces, compañeros? Este pleno entonces, solo para tener claro, presidente, este pleno entonces decide oficiar al Consejo de Participación a decirle que el contexto de la vacancia judicial debe incidir en el lapso otorgado y por lo tanto que sea considerado un lapso posterior a la vacancia. De acuerdo. Ese sería solamente una indicación, señor presidente, que me parece que como se está tomando esta decisión, va a haber un tiempo para eso. Lo que cabría es que se suspenda simplemente esta sesión y se reinstale posteriormente. Correcto. Para que no haya una me parece convocatoria pertinente, para que no haya una solución de discontinuidad. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con aquello. Muy bien, tratado y llegado a un consenso, agradeciéndoles sus gentilezas, pues declaro suspendido el presente sesión extraordinaria, sujeta a la convocatoria en el momento oportuno. Muchas gracias.